Buenos días, queridos hermanos. Vamos a hacer un examen de lo visto hace 8 días. Hace 8 días estuve. ¿Qué explicó Jaime en el capítulo 19? ¿Qué vimos? ¿Se acuerdan o no? Un alboroto, ¿no? Eso se ve muchísimo en el libro de los Hechos. Eh, Vamos al capítulo 20. No, no va a ser examen. Pero es para que estemos muy pendientes de lo que Dios nos habla para poderlo llevar a la práctica, porque si no, no vamos a realmente a crecer espiritualmente, ¿no? Vamos a ver en el capítulo 20, en primer lugar, 4 palabras que comienzan con la letra C, lo aliteré, que nos hablan acerca de algunas marcas, algunas huellas que deja un siervo de Dios, una mujer de Dios, una persona temerosa de Dios, ¿sí? Y la idea a través del estudio y los textos que vamos a leer es llegar a evaluar si yo tengo algo de esas huellas en mi vida y si no, ¿qué me está faltando? Porque podemos ver a Pablo y a otros hermanos muy sencillos sirviendo, dando sus vidas, y simplemente es informativo y no aplicativo. Entonces, vamos a ver 4 marcas de un siervo de Dios en los primeros 6 versículos, ¿sí? Y luego vamos a ver 2 palabras que comienzan con la letra M, y es el modelo para la iglesia hoy en día, habla de la cena del Señor, y el mensaje de Pablo al final. Entonces vamos a orar y vamos a comenzar con el versículo 1. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este tiempo alrededor de tu palabra. Te doy gracias porque me das el privilegio, también la responsabilidad de enseñarla. Te suplico por cada persona, cada hermano que está presente hoy, que pueda sacar provecho y que sea tu Espíritu Santo quien ilumine tanto la exposición como la recepción de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Ahora comienza ahí el capítulo 20, versículo 1. Después que cesó, ¿qué cosa? El alboroto. La palabra alboroto habla de disturbio, de turba, ¿sí? Eh, Nosotros hemos vivido mucho este tiempo, ¿cierto? De alborotos, de turba, de peleas, de manifestaciones y demás. ¿Quién se atreve a salir cuando oye un alboroto? Nadie, ¿sí? Y en el contexto lo que podemos ver, ya Jaime lo explicó muy bien y por tiempo no voy a retomarlo, solamente quería recordar esa parte, ¿sí? Eh, Tuvieron que esperar un tiempo, ¿cuánto? No sé, hasta que hubo ¿qué? Calma. ¿Por qué? Porque las personas igual, la mayoría tenían que trabajar y no podían estar ahí eh, en esa situación todo el tiempo. Así que cada uno volvía a sus labores, algunos no, obviamente, estaban pensando en seguir con ese problema, ¿cierto? Y así sucede con nosotros, cuando hay un alboroto, la gente que trabaja no puede estar todo el tiempo en eso. Entonces todo se tranquilizó y se acabó ese disturbio, ¿sí? Y vamos a ver ahí, en primer lugar, en el versículo 1, dice que Pablo llamó a los discípulos, eh, habiéndolos que, hay 2 palabras ahí, exhortado y abrazado. ¿Qué entiende usted por exhortación? Ánimo, ¿sí? Es llamar hacia, uno sí, ha llamado atención, dijo alguien, pero eso es lo que es la exhortación del mundo. En la exhortación bíblica es llamar cerca su corazón para animar, para consolar, para que continúen con lo que es en este caso el contexto, la obra de Dios. Y llamó a los hermanos, primero exhortándolos y luego ¿qué más? Abrazándolos. Aquí en el original habla de que eh, los encerró, ¿sí? En los brazos. Es una expresión muy bonita. Cuando uno abraza a alguien así y con fuerza, manifestando
su aprecio, su amor, confortándolo. Esa es la situación que nosotros tenemos que ver ahí que está pasando, ¿sí? No es un saludo a secas, un saludo de costumbre, que sí lo hacemos generalmente con las personas, pero aquí está hablando de algo que debe tener un creyente: comunión. Esa es la primera huella. ¿Tenemos comunión unos con otros? Bueno, es en base a la sangre de Cristo que nos limpió, pero esa comunión va creciendo en la medida que estemos involucrados en la obra de Dios, en la medida que estemos pendientes de los hermanos también. Y la palabra comunión es una palabra riquísima. Vamos a ver algunos textos. Salmos 25, o lo voy a leer nada más la primera parte, no la busquen. El versículo 14 al comienzo. La comunión íntima, ahí le agrega un ¿qué? Calificativo. La comunión ¿qué? Íntima de Jehová es con los que le temen. Y entonces ahí hay otra palabra que tengo que empezar a mirar. ¿Usted es temerosa o temeroso de Dios? Temeroso de Dios significa que así como en la iglesia queremos estar sintonizados con la palabra, con los hermanos y no mirando cosas feas, nuestra vida a diario es lo mismo. Cuando hoy en día como ha corrido tanto la ciencia y ha avanzado tanto la ciencia, en un celular uno puede ver un momentico inmoralidad o palabras palabras feas, sucias. Nuestra vida ¿cómo es? En el día a día. La comunión no es solamente mientras estamos aquí reunidos y difícilmente vamos a tener malas actitudes, aunque a veces las podemos tener. No, la comunión debe ser una constancia en nuestra vida. ¿Y cómo es su andar, su hablar? ¿Cómo es su relación como pareja? ¿Cómo es su relación con sus hijos? ¿Cómo es su relación en el trabajo? Esa es una marca, una huella indeleble de un creyente, porque Dios nos puso como luz a este mundo. Y aquí vemos algo muy claro en esta primera porción, en este primer versículo, y es una huella que dejan estos hermanos: hay comunión, hay comunión. Vamos, acabo de leer, don Manuelito, Hechos 2:42. Habla de, en el comienzo de la iglesia, ¿cuál fue la primera iglesia que se fundó? ¿Dónde fue? Jerusalén, ¿sí? La segunda iglesia, ¿cuál es la segunda iglesia? Macedonia. Y hay dos Macedonias, ¿no? Y en esta Macedonia fue donde comenzó realmente, Antioquía. Yo no estoy pensando, Antioquía, yo no sé qué estaba pensando. Antioquía, ¿sí? Y en Antioquía comenzó el ministerio fuerte de Pablo. La segunda parte, la primera parte fue Pedro predicando, y Dios le dijo a los apóstoles que no se fueran de Jerusalén. Luego comenzó el ministerio a los gentiles, donde también había judíos, y fue en Antioquía, y Pablo, ya estamos en el tercer viaje misionero de Pablo, y él hizo el cuarto fue preso a Jerusalén, a Roma, de Jerusalén a Roma. Era el lugar donde se reunían los hermanos en Antioquía, daban cuentas de lo hecho por Dios, y se gozaban, lloraban, se animaban, etcétera, ¿sí? Y en Hechos 2:42 dice la escritura que perseveraban en 4 cosas. Pero una de esas 4, ¿cuál es? La comunión. La comunión fuerte, la comunión estrecha. Pero la comunión habla de una relación, primero con Dios, porque la comunión íntima es con Jehová. Segundo, una comunión unos con otros. Y la comunión no es solamente cuando estamos en medio de la iglesia con los hermanos, sino que se manifiesta en nuestro día a día y en el temor de Dios, cómo andamos. Entonces, esa huella nos la dejan los hombres y mujeres de Dios en la iglesia primitiva. Y la pregunta es, ¿usted está andando en comunión con Dios hoy? ¿Día a día? Miren, nosotros tenemos que orar constantemente, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere. Y yo creo que las cosas la que más tenemos que orar es la confesión, porque todos los días usted y yo hemos experimentado algo por nuestra condición, que somos pecadores, y es que pecamos. Yo tengo un ejercicio que cada vez que peco, confieso.
Yo no espero a 5 minutos, 10 minutos, no. Yo vi que fracasé, dije algo indebido, tuve una mala actitud, miré algo indebido y clamo al Señor. No una confesión para quedar bien con nadie porque es algo en la mente, pero debemos vivir una vida de confesión, mis queridos. Y para vivir una vida de confesión tengo que ser íntegro, tengo que ser limpio por la sangre, porque la sangre de Cristo, primera de Juan, nos dice que nos continúa limpiando de todo pecado. Cuando creímos en Cristo, con un solo sacrificio nos dio vida eterna. Y a partir de ahí comenzamos a desarrollar una vida cristiana y vamos a ver que fracasamos en algunos asuntos. Miren, apenas fracasemos en algún asunto debemos que confesar. Porque la sangre de Cristo es efectiva para que podamos mantener nuestra comunión. Primera de Juan capítulo 2. Nos continúa limpiando. Cuando dice nos limpia, está escrito en presente continuo, nos continúa limpiando de el pecado. ¿Cómo está su comunión, mis queridos? Sí, vemos las huellas de los hermanos, esas marcas indelebles, hombres en comunión, se abrazaron, lloraron, se confortaron, ¿sí? Se exhortaron unos a otros, se animaron, porque eso es animar, exhortar es animar, no es desanimar, como algunos piensan que es regañar, no. A veces la exhortación implica una fuerte censura, pero en amor, ¿sí? Ahora, hay otro pasaje, voy a leer algunos pasajes con ustedes, Filipenses, tomé de Filipenses para no tomar tantos y eso sí los vamos a leer. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 8. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios, qué bonito decir mi Dios, ¿no? Algunos no pueden decir mi Dios, porque es un Dios distante, o es un Dios que no es el Dios de ellos, pero nosotros, la iglesia del Señor, podemos decir mi Dios. Dice, gracias doy a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Viene a mi memoria y comienzo a orar por ustedes, dice Pablo, porque él comenzó ese ministerio en Filipos. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Y por qué más? Comunión en el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, comenzó con la salvación, él va a continuar ¿qué? Perfeccionándola. El trabajo de Dios en este tiempo para el creyente es llevarnos a la perfección. Cosa que va a suceder es cuando salgamos de este mundo. Pero tenemos que seguir avanzando hacia la perfección, día a día. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo donde. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois ¿qué? Participantes, eso es comunión, porque están orando, porque están apoyando. Ahora vamos a ver algunos textos que nos mueven el corazón, de hombres que dieron su vida por el Evangelio, de hombres que apoyaron a otros hermanos que estaban haciendo ese ministerio con sus ofrendas, ¿sí? Con su vida, con su servicio, con su cuidado. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Podemos amarnos de una manera sacrificial, porque el amor de Cristo, el amor de Dios, es un amor sacrificial, pensando en nosotros, no mereciendo recibir de parte de Dios nada. Sin embargo, Dios nos amó. Y el creyente en comunión no piensa en cuál es el beneficio. Ayer hablé con un hermano muy querido, casi 1 hora, él derramó su corazón por unas situaciones que está pasando, y en verdad, por causa de nuestro amor, nuestra comunión, hay confort, hay alivio, ¿sí? Y hay que continuar nuestro trasegar en este mundo, pero el amor es fundamental. Es más, dice la Escritura que en 1 Corintios habla de la esperanza, la fe, el amor, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Y en la eternidad vamos a seguir amándonos. Si alguien parte de este mundo, hay una separación temporal, después vamos a estar todos allá en la eternidad y nos vamos a ver cara a cara con el Señor, pero nosotros también. Es espectacular. Y el amor va a ser perfecto, ¿sí? Ahora la comunión, primera de Juan, tiene una fuente. Vamos a primera de Juan, capítulo 1, versículo 1.
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, primera de Juan 1, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante ¿qué? A Cristo, Cristo, porque la vida fue manifestada, versículo 2. La hemos visto, testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Para que también vosotros, ¿qué? Miren, Juan dice, nosotros estuvimos con el verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Cristo. Lo hemos contemplado con nuestros ojos, lo hemos palpado durante 3 años en un ministerio cercano. No era que se encontraban una hora, no, vivían juntos 3 años, vivieron con el Señor, por eso el Señor los dotó con dones especiales, características especiales para comenzar el ministerio de la iglesia. Y ellos nos cuentan a nosotros, y Juan, que era el hijo del trueno, recuerdan que eso lo estudiamos ya hace muchos meses, el hijo del trueno, después era el apóstol del amor, el amado apóstol, el más joven de todos, el único que no murió como los demás torturado, sino de ancianito, Juan, ¿sí? El que corrió a la tumba, ¿sí? Y corría mucho más rápido que Pedro porque era más joven y se frenó la tumba, pero Pedro pasó derecho, ¿recuerdan? Juan, ese anciano que ya estaba aquí escribiendo estos libros, un hombre ya con años de experiencia. Dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos con un propósito, para que también, ¿qué significa también? Que no seamos solo nosotros, que ustedes también disfruten de esa comunión, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y dice, ¿qué más? Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nosotros no estamos ligados a Dios, y vamos a estar ligados a Dios porque hemos creído en Cristo, por eso podemos tener comunión. Y para ustedes tener comunión unos con otros, yo con ustedes, es porque tenemos primero comunión ¿con quién? Con Dios. Es imposible, y puedo decirlo en mi experiencia y ustedes también, lo que voy a explicar. Yo tengo mi familia, los amo, no son creyentes, les he predicado el evangelio, pero a quien añoro ver, o a quienes añoro ver constantemente, son a mis hermanos en la fe. ¿Por qué razón? Porque hay una comunión con Dios, y esa comunión con Dios nos conecta para poder tener comunión unos con otros. Y dice el texto, al final del versículo 3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, porque la comunión trae una resultante, gozo. Gozo. Es algo que no vamos a encontrar en ninguna otra parte, ni siquiera con otras cosas que podemos disfrutar, pero que no podemos darle ese calificativo de gozo. ¿Sí? Primera de Juan, vamos al versículo 6. Si decimos, porque podemos decir cualquier cosa, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Con Dios, con Cristo, con su palabra, y andamos en tinieblas, somos unos mentirosos. Y mucho cuidado con eso, mis queridos. Fácilmente podemos caer en una vida de hipocresía. Fácilmente podemos decir cualquier cosa, pero que sea coherente nuestro andar con lo que nosotros decimos. Y dice ahí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz, contraste, como Él está en luz, hay una resultante. Tenemos ¿qué? Comunión, unos con otros. Y al tener comunión, experimentamos ¿qué? Según el texto que vimos en el versículo 4, gozo. Ese es el beneficio, además de tener comunión, el gozo
de poder estar bien con el Señor. Y eso no es sinónimo a no pasar por pruebas, porque podemos pasar por pruebas. No es sinónimo de que podemos estar enfermos, porque podemos estar enfermos. No es sinónimo de que tenemos abundancia económica. Es más, a veces hay personas que yo digo, gracias a Dios, que a algunos no les da tanto, porque a veces manejar la abundancia no es fácil, porque ya uno quiere experimentar ciertas cosas, disfrutar que no está mal, pero a veces se va uno más allá, y a veces es bueno no tener tanto. Ahora, Dios conoce el corazón de cada uno, ¿no? Y cada uno dice, no, a mí no, pero a los otros de pronto sí, ¿no? Somos sensibles, somos débiles, y de pronto la abundancia nos puede llegar a hacer daño en un momento dado, ¿no? No estoy diciendo que sea malo. Y manejar la abundancia es más difícil que manejar la escasez. En la escasez estamos siempre en sumisión, buscando al Señor. En la abundancia, ¿lo estamos haciendo? ¿O estamos pensando en pasarla rico, disfrutar, y porque tengo entonces voy a seguir disfrutando, y me olvido que lo más importante es la comunión con el Señor? ¿Sí? En el versículo 1 estamos viendo que Pablo vuelve a los lugares donde él ya había estado, donde ya habían iglesias, pongámonos en la mente eso, habían iglesias que ya habían sido fundadas, y él fue a confirmar a estos hermanos. Ya le queda poco tiempo a Pablo, ya no le queda mucho tiempo, él no lo sabe exactamente, aunque ya hay un anuncio que vamos a ver ahí, que Dios le hace a través del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, primera marca, ¿cuál es? Comunión. Se abrazaron fuertemente, hubo exhortación, eso es comunión. ¿Es una huella que usted está dejando o usted no está en comunión? Es algo personal, ¿no? Es algo personal. Versículo 2, segunda huella. Y después de recorrer, y la palabra recorrer nos habla de visitar, ¿sí? Pasar por lugares, visitar donde ya había sembrado la semilla y donde ya habían iglesias locales. Pablo fue a hacer eso, a visitar, a recorrer aquellas regiones para exhortarles ¿con qué? Muchas palabras, con la palabra de Dios. Llegó a Grecia. ¿Eso de qué me habla? Compromiso. Miren, Dios a usted le dio un ministerio, y a Pablo Dios le dio un ministerio: ser luz a través de la palabra de Dios a los gentiles, anunciar el evangelio a los gentiles, y él tenía ese compromiso. Cuando uno ve a una persona sin compromiso en un trabajo secular, en la iglesia, ¿cómo se puede medir el compromiso suyo en medio de la iglesia? De muchas maneras. No empecemos a juzgar a otros, sino más bien juzguémonos unos a otros personalmente, cada uno, ¿sí? Y animándonos para tener un compromiso genuino. ¿Qué hace que tenga compromiso una persona? ¿Por qué una persona tiene compromiso? Por el amor. En este caso puntualmente, el amor ¿a quién? A los nuevos convertidos, sí, al Señor. Si no amamos al Señor no hacemos nada de eso. Pablo sabía que había nuevos convertidos, fue a confirmarlos. Él quería ir a Jerusalén, ¿sí? Pero él pasó primero y visitó a estas congregaciones pequeñitas que estaban en casas para confirmarlos. Compromiso, pagar el precio. Ahora vamos a ver algunos detalles de cómo a Pablo le tocaba a veces caminar, no sé si en burro o como en lugares difíciles, o embarcaciones. Por ejemplo, no hay un texto que tal vez por el tiempo no los voy a leer todos, pero estuve mirando y datando algunos textos donde en una oportunidad fueron en 3, 4 horas, pero en otra oportunidad fueron 5 días porque no había buen viento, hablando cuando va por río, no hay buen viento, o por el mar. Entonces muchas veces ahí están en la nave y esperando, pero el compromiso hacía que él hiciese eso. Y no solo él, otros. Compromiso, ¿sí? Visitar a las iglesias que él había fundado para confirmarlos. Filipenses capítulo 2,
Vamos a ver algo más, Filipenses. El capítulo 2. Y vamos a ver del versículo 15 hasta el 18. Dice así la palabra, Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación. Dios nos puso para eso, ¿no? Para que seamos luz, para que seamos sal. Estoy leyendo Filipenses 2:15. Nosotros estamos en medio de una generación maligna y perversa, como dice, y es el presente de hoy también. Pero Dios nos puso como ¿qué? Luminares, ¿sí? Pero para ser luminares tenemos que andar sin mancha, sin pecado. Y dice ahí, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hay un evangelio cuando habla de que una luz se pone en la parte ¿qué? En el Talmud, en la parte alta, ¿sí? Si yo tengo una linterna, la prendo y está alumbrando y la meto en mi bolsillo y está prendida, ¿qué va a alumbrar? Miren, Dios nos puso como luminares en este mundo, que alumbremos. Dios nos puso como la sal de este mundo. Y en el versículo dice el 17, ¿sí? ¿Seguía 17? 16, asidos, aferrados, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, algún día va a llegar, cada vez está más cerca, yo pueda gloriarme que no he corrido en vano ni en vano he trabajado, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, aunque sea derramado en libación. Habla de sufrimiento. Miren, para Pablo ir allá no era un paseo, como cuando uno hace planes de ir a un lugar y qué bueno que lo hagamos, que podamos hacerlo cada tanto y disfrutar de un paseo. No, para Pablo era pagar un precio alto. Era ir y mirar si el viento estaba a favor o no, lo perseguían, su vida corría peligro, tenía que a veces pasar necesidades, no comer tanta comida, sino poca, y otras cosas más, desvelos, trasnochos. Y en el ministerio de la iglesia, en estos días hospedé a mi hijo Sergio, y en un tiempo ya más joven, obviamente durante muchos años, cuando yo estaba sirviendo al Señor más de lleno, comenzando, estaba solo en el liderazgo. Yo recuerdo que mi esposa es testigo y el Señor también, muchas noches me llamaban hermanos en conflictos y me tocaba, yo trabajaba secularmente y me tocaba levantarme 2 de la mañana porque el hermano recién convertido o que ya llevaba tiempo le pegó a la esposa me llamó, ir allá a hablar con ellos, hasta a veces que han hecho cosas hasta romper ventanas, cosas como esas suceden a veces en las iglesias. Y levantarse cansado, ir a visitarlos, tomar con la palabra de Dios. Alguna vez lo levanté a uno, yo cuando era más fuerte, y lo exhorté y aparte lo apreté un poquito. Él está en la iglesia ahorita andando bien, ¿sí? Y decirle sea hombre, y cosas como esas implican ¿qué? Compromiso. Compromiso. Y le estaba diciendo de Sergio, llegamos de ministerio como a las 11 de la noche, no sé, se iban a acostar cuando sonó el teléfono. Papá, me tengo que ir. No le pregunto a qué, porque eso es algo, uno debe respetar el ministerio. Hay cosas que son, uno no debe estar metido en cosas a veces, no debe uno comunicar todo porque después se enteran y es un problema, ¿sí me explico? Y le hace unos más daño. Y yo no sé a qué hora llegó, yo estaba durmiendo. Compromiso es, hay un hermano en necesidad, tengo que visitarlo, tengo que animarlo. Compromiso es, hay un hermano que está enojado conmigo, pero voy a hablar con él aunque no. Es compromiso porque me interesa la comunión con el hermano y no dejar que las cosas crezcan. Compromiso. Pablo estaba muy cansado. Acaba de pasar ahorita un tiempo en el cual, ¿qué pasó? Hubo un complot, y va a haber un complot más adelante también, y constantemente lo perseguían. Y él dijo, vamos a visitar a los hermanos, vamos a animarlos. ¿Se acuerdan del texto que vimos en capítulo 17, cuando a Pablo lo apedrearon?
y llenos de sangre, de magulladuras, ¿qué hizo después al otro día? ¿Se acuerdan? Fue a animar a los hermanos y les dijo, anímense ustedes, vamos adelante. Ahora, imagínense una persona en esas condiciones golpeado, porque no es como en las películas que le pintan una manchita roja, ya no, venía reventado. Y reventado venía y les decía, hermanitos, vamos, continuemos. ¿Cómo se sentían esos otros hermanos? Animados. Si Él lo hace, si Él lo dice, y miren cómo está. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Ir hasta la cruz. ¿Y qué hizo Dios Padre cuando Cristo estaba en la cruz? En Isaías dice, cuando vio el fruto de la aflicción de su alma, quedó satisfecho. Quedó satisfecho al ver el fruto de la aflicción de Cristo. Dice, verá linaje, la descendencia de la cruz, ustedes y yo. Eso trasciende. Y cuando usted, mi querida, mi querido hermano, se juega y se compromete con la iglesia, con los hermanos, lo van a amar entrañablemente. Y va a haber gozo. Pero si a usted no le importan los hermanos, no tiene compromiso. Compromiso. Y ese compromiso es basado en el amor. Y hay que renovarlo. Capítulo 3, versículo 12. Ya fue en una Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ninguno va a ser perfecto en este mundo. Vamos avanzando a la perfección. Cuando muramos físicamente, en el cielo no entrará cosa inmunda, que haga abominación y mentira. Vamos a llegar ya sin pecado a Cristo. Y ahí llegamos a la perfección, no antes. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, sí. ¿Qué es lo que hace Pablo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Los logros, es que yo serví al Señor tantos años. No, eso ya quedó en el pasado. Hay que mirar hacia adelante. Vamos hacia adelante. Vamos a la perfección, dice Hebreos. Dice, y extendiéndome, ¿a dónde? A lo que está adelante. ¿Prosigo a qué? Hay una meta, mis queridos. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos posicionalmente. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya Dios nos hizo perfectos, santos, ¿sí? Posicionalmente, en la práctica no. Porque seguimos siendo pecadores, débiles, frágiles. A esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también nos lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, hermanos, sed imitadores de Dios, de mí, perdón, y mirad a los que así se conducen. Alguna vez alguien dijo, pero uno no puede ponerse de ejemplo. Y yo le dije a esa persona, si usted no se puede poner de ejemplo, mejor no sirva al Señor. Si usted no es ejemplo, no, es que el ejemplo nuestro es Cristo, sí. Pero Pablo está diciendo, sean imitadores de mí. ¿Por qué Pablo decía sean imitadores de mí? Porque Pablo era imitador de Dios. Y entonces suena muy espiritual, no me imiten a mí, imiten a Cristo. No, juéguese. Una persona comprometida imita a Dios. Y al imitar a Dios, va a hacer que otras personas con su testimonio quieran imitar a Dios. Y dice, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Compromiso. Capítulo 4, versículo 1. Acá hay un ejemplo negativo. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había un problema en la iglesia en Filipos. Dos hermanas que habían servido al Señor, de alguna manera se habían defraudado entre ellas.
Había habido un problema y habían roto su comunión cercana. Y en el versículo 3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, ¿quiénes? Euodia y Síntique, que ayudes a estas que combatieron, habla de tiempo ¿qué? Pasado. Juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, los demás colaboradores míos, que las ayudes, que las ayudes. Miren, hay hermanos que han servido al Señor, pero por la pecaminosidad que tenemos a veces nos caemos, a veces trastabillamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Juzgarles? ¿Desecharlos? ¿Qué dice el texto? Ayuda. ¿Hay hermanos aquí en medio de la iglesia que necesitan ayuda? Bueno, una persona comprometida, un siervo, una sierva de Dios, ayuda, no critica, ayuda. Marcas de un siervo de Dios. Primera, ¿cuál es? Comunión. En 8 días, si Dios me permite, les voy a preguntar solamente esas palabras. Comunión. Cuando pensamos en comunión recordamos, ¿no? Segunda marca huella, ¿cuál es? Compromiso. Compromiso. Ahora, hay otro pasaje, Primera de Corintios capítulo 4, ese lo estudié hace, bueno, esto lo estudiamos ya como iglesia, pero este pasaje lo estudié, no voy a desarrollar todo, pero este versículo 1 dice, así pues, ténganos, 4.1, Primera de Corintios 4.1, ténganos los hombres, ¿por qué? Aquí la palabra servidores habla de criados, siervos, y habla en el contexto de, si nosotros vamos a mirar la geografía de cómo se movían el apóstol y los hermanos, estaban cerca al mar, y habla de los remeros en el griego. Remeros es aquellos que llevaban ¿qué? Las embarcaciones, no era con motores y con aire acondicionado, no. Esas embarcaciones, algunas de ellas tenían tres divisiones, primer piso, segundo piso y tercer piso, eso lo dice la historia secular, ¿sí? Los remeros eran los que estaban en la primera parte, en la parte de abajo. Entonces, cuando había tormentas, oleaje fuerte, esos remeros les caía el agua. Pero esos remeros, ¿saben lo que es un remero? De pronto yo vi a una hermana haciendo y está bien aclararlo, ¿no? Son los que llevaban la embarcación. Esos remeros eran los que llevaban la embarcación. Los del segundo piso estaban en un confort diferente y el tercer piso más, porque tal vez llevarían algunos pasajeros, personas. Este texto se escribió pensando en una situación como esas. Pablo dice, yo soy un remero. Yo soy un remero. Yo estoy ahí. Si viene el oleaje, estoy ahí ya, llevándolos. Adelante. Continuemos. Y dice ahí versículo 1. Así pues, ténganos, no dice Dios, sino ¿quién? Los hombres. Por remeros. Pero algunos se pavonean de lado a lado en un púlpito y se quieren poner como aquellos que tienen que ser honrados. Y esa figura del pastor o anciano u obispo, que son el mismo sentido, implica que él es el servidor de todos, es el remero. Y el gran apóstol Pablo se presenta como el remero que lleva a la congregación. No importa el oleaje, no importa la situación que sea, pero sigue y continúa remando. Aunque lo griten y lo maltraten, aunque lo desprecien, el remero está ahí. Los de segundo y tercer nivel están en otra situación. ¿Usted qué quiere ser, un remero o estar en el segundo o tercer nivel? Dice, administradores de los misterios de Dios. Administradores de los misterios de Dios. Primero, comunión. Segundo, compromiso. Esas son las huellas que usted y yo, al partir de ese mundo, ojalá dejemos en la iglesia, en el mundo. Comunión con el Señor. La comunión con el Señor se puede ver fácilmente
Cuando una persona está andando mal, hasta su rostro lo muestra. Y el compromiso, más todavía. No, 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 yo no puedo por esto. No, no, yo no. No, es que yo quiero ir a esto y ya quiero disfrutar. No, y no está mal disfrutar, pero todo el tiempo disfrutar. ¿Ustedes qué creen que Pablo tenía en su vida? Compromiso. Compromiso no son palabras, es una vida y un estilo de ser, ¿cierto? Tercero, cambio de planes. Pero no porque lo haya hecho él, sino porque Dios le cambia a uno los planes. ¿No le ha pasado a usted que usted tiene planes y Dios se los cambia? Bueno, miren versículo 3. Después, y fíjense en algo aquí porque la palabra después marca tiempos. Versículo 1, después. Versículo 2, y después. Versículo 3, después. Tiempos. Y eso es bueno acentuarlo para uno ver que realmente se está mostrando algo diferente. Después, versículo 3, de haber estado allí 3 meses en esos lugares, animando, exhortando, como remero a otros hermanos en la fe, dice, y siendo puesta acechanza, complot o plan malévolo contra Pablo. ¿Qué querían hacer con Pablo? Recuerda que algunos inclusive hicieron un voto. ¿Quién enseñó ese pasaje? No sé quién fue, si fue Jaime. Ah, no hemos llegado, perdón, lo he leído. ¿El voto cuál es? No vamos a comer nada porque vamos a matar a este Pablo. Y se murieron de hambre porque no lo pudieron matar en ese momento, ¿no? O simplemente rompieron su voto, que fue lo más seguro. Dice el versículo 3, después de haber estado allí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Hay una resolución en base a un consejo y una situación. Iban a matar a Pablo y tal vez a los seguidores. Ya tenían una, como dice aquí en el texto, una acechanza contra él. Y él se enteró. ¿Y entonces qué? Cambió los planes. Cambió los planes. Y en ese cambio de planes, donde él se había quedado 3 meses y estaba alentando a los hermanos, me hizo recordar algo en Romanos. Vamos a ver en Romanos, capítulo 1. El lugar donde más se quedó Pablo, si no estoy mal, fue en Éfeso. Estuvo casi 3 años enseñando, ¿sí? Y la ciudad más grande o la más importante era una de las ciudades más grandes. La ciudad más importante, ¿cuál era? Roma. Y él quería ir a Roma para confirmar el evangelio. Ya habían creyentes en Roma, porque no es que Pablo ganaba personas y los demás no. Él tenía discípulos, esos discípulos ganaban a otros, esos que eran ganados por otros discipulaban a otros, y así ha sido hasta el día de hoy. Después de 2000 años, la iglesia prevalece porque obedecemos el mandato de Dios y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que hace la iglesia, ¿sí? Y en Roma ya había creyentes, y Pablo había propuesto ir varias veces. Vamos a ver ahí en Romanos capítulo 1 versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿De qué da gracias? ¿O por qué? De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es que, mira quién puso de testigo, ¿no? A Dios. O sea, no piensen que son palabras, no piensen que es por quedar bien con ustedes, no piensen que es porque simplemente ustedes digan, ay, sí, pobre Pablo no ha podido venir. No, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La oración intercesora unos por otros es fundamental, ¿no? La reunión de oración los miércoles es fundamental como iglesia. La oración personal allá en nuestra casa es importante. Versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Acá dice que está rogando por tener un ¿qué? Próspero viaje. ¿Para qué? Ir a Roma. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y esto es para ser mutuamente confortados, versículo 12, por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Pero ¿qué pasa? Hasta ahora he sido estorbado. Para tener también entre vosotros algún fruto como
entre los demás gentiles, a griegos, a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero, fui estorbado. Y miren, Satanás sí tiene planes, y los planes de Satanás es que frenar la obra de Dios. Pero Dios en su soberanía y su eterno conocimiento permite que Satanás haga esas cosas. ¿Para qué? Para que la obra de Dios continúe como Él quiere. Dice, hasta ahora he sido estorbado. Y Él rogaba por un ¿qué? Próspero viaje. ¿Saben cómo fue Pablo de Jerusalén a Roma? ¿Cómo fue? Preso. Preso. Y cuando él salió, solamente lo menciono porque lo vamos a estudiar más adelante. Él salió preso. Cuando salió preso en una embarcación, ¿qué sucedió? Naufragó, se iban a matar, si ustedes leen los textos, se iban a matar y a matar a todos. Bueno, botaron todo lo que pesaba, después hasta la comida prácticamente, para salvar sus vidas. Llegó a una isla, lo mordió una víbora, todos pensaban que iba a morir. Dijo, ahora sí, este hombre, y estaban juzgando, y no pasó nada con Pablo, y llegó encadenado a Roma. Pregunta, ¿fue próspero el viaje o no? Para Pablo sí. ¿Por qué fue próspero para Pablo? Quería ir y predicar y confirmar a los hermanos en Roma. Y en ese trayecto, él puso a Cristo en alto, y personas en ese trayecto, con ese naufragio, personas llegaron a Cristo por la predicación de Pablo. Pero a veces el creyente mira que es próspero porque nos fue bien, porque comimos bien, porque la pasamos rico, que no está mal, yo no estoy diciendo que esté mal, pero esa es la mentalidad de aquel que realmente no mira más que eso. Pero una persona que tiene compromiso, no le importa pagar el precio. Pregunta, ¿cuál precio ha pagado usted por servir al Señor? Yo hasta me avergüenzo, porque uno anda en confort. Yo vine con mi carrito, carro viejito, pero viene en confort. Cuando era más joven, algunos pequeños sacrificios. Yo recuerdo cuando comenzamos en Argentina un pequeño lugar, un testimonio, se fueron agregando personas, alquilamos un garaje, pusimos unas sillas. A mí me hospedaban los primeros que me gané para Cristo, pero cuando ya el equipo creció, porque pedí el favor a algunos compañeros de instituto que me ayudaran, ya esos lugares eran para ellos y a mí me tocaba dormir en tablas, en ese local. Pero estaba tan cansado que la verdad yo no sentía que había dormido en tablas. Al otro día me levantaba. Eso es tan pequeño, eso es lo máximo que yo he hecho de sacrificios tal vez, y otros detalles de caminar algunas horas, cosas, más que eso no. Y hasta vergüenza me puede dar, ¿sí? Pero el compromiso se refleja con lo que uno hace, pagando un precio para hacer lo que Dios quiere que yo haga o usted haga. ¿Usted está dispuesto a pagar ese precio? ¿Lo ha hecho? Sacrificios, de pronto dormir menos tiempo, de pronto dar de su dinero para ciertas cosas, de pronto recibir insultos injustamente o críticas injustamente. Bueno, ese es el precio que hay que pagar para servir al Señor. Y Pablo lo hizo. Es más, Pablo se presentó como un remero, ¿recuerdan? 1 Corintios 4, después estudienlo si quieren y van a poder sacar provecho más de ese texto, ¿no? En tercer lugar, bueno, en cuarto lugar, una palabra muy bonita. Vamos a ver 4 huellas, ya vimos 3. Primera, comunión. Segunda, compromiso. Tercera, cambio de planes. Dios puede cambiar nuestros planes, no se enojen. Miren qué es lo que Dios quiere. Porque cuando uno tiene expectativas equivocadas, viene la frustración. Y resulta que Dios tiene otras expectativas mucho mejores, con sus propósitos que son eternales, y uno a veces se enoja. En tercer lugar, compañeros de ministerio. La obra de Dios, yo lo he dicho acá, no es de llaneros solitarios. La obra de Dios es de un conjunto de hermanos que se aman, que sirven al Señor, que no les importa quién es el que esté al frente, pero que quieren ser parte de la obra de Dios. Y Pablo estaba con algunos compañeros de ministerio ahí. Vamos a ver del versículo 4 al 6, hermanos que acompañaban a Pablo en su viaje a Asia. Miren ahí
versículo 4, y le acompañaron a Asia Sópater de Berea, ¿sí? Dice Aristarco, algunos dicen, esto sí no lo puedo asegurar, que viene de la palabra aristocracia, entonces era un hombre de dinero, y puede ser, pero le llamaban Aristarco, dicen que venía de la aristocracia, yo no sé si es cierto o no, eso es un comentario, pero lo que sí puedo saber es que en la obra de Dios hay personas con dinero, pero también hay personas muy humildes. Cuando habla de segundo, más adelante, está hablando de, era la manera en la cual le ponían rangos a los esclavos. En ese tiempo había esclavitud, hoy en día también, pero diferente, ¿no? Usted gana el mínimo y tiene que pagar esto y eso es una esclavitud en cierta manera, ¿no? Ahora, segundo, le llamaban a muchos que eran esclavos y eran de segundo grado, o sea, más bajo rango, ¿sí? Y qué bonito pensar si hay un hombre rico ahí en ese grupo que está acompañando a Pablo y un hombre que era esclavo, como Onésimo, ¿recuerdan ustedes? Era un esclavo también que ganó Pablo para Cristo. Y habían personas de dinero también en el ministerio. Y la iglesia ya no hay esa acepción. Es más, en Santiago ataca ese problema. Dice, si alguno de vosotros ves que entra un hombre con anillo de oro en el original significa con 7 anillos, anillo de oro y ropa resplandeciente, y vosotros le decís, siéntate aquí tú en buen lugar, y le decís al otro que llega, que es pobre, siéntate en el estrado, o sea, el piso, o quédate, siéntate en el estrado o quédate de pies. No hacéis distinción de personas y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Ahí en Santiago lo pueden leer ustedes. Lo estoy mencionando, yo memoricé todo Santiago, ya se me olvidó la mitad y voy a tratar de volver a memorizarlo y otros textos, ¿sí? De Santiago. En las iglesias no tiene que pasar eso. Sin embargo, Santiago ataca ese problema y dice, no hacéis distinción de personas entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos y no mintáis contra la verdad. Miren, el hecho de que una persona tenga o no dinero, tenga o no estudio, tenga o no una cierta profesión, no lo hace más que otro. A veces ponemos a personas así porque esperamos de esas personas un ¿qué? Beneficio. No es que las amemos más que al pobre o al más pobre, es que amamos tanto el beneficio que podemos tener que damos esa predilección a esa persona. No que una persona que tenga dinero venga y la despreciemos, ¿no? Igual con el mismo amor. Entonces aquí en este grupo vemos algo tremendo, compañeros de ministerio, no importa si es un esclavo, no importa si es un hombre rico, pero están juntos. Hay unos pasajes que quiero leer en base a Aristarco, Hechos capítulo 19, 29, que lo leyó Jaime, dice el versículo 29, y la ciudad se llenó de confusión y aún la lanzaron al teatro arrebatando a Gallo, ¿sí? Y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Ya nos identificaron, esos son compañeros de Pablo, ¿y qué hicieron? Se lanzaron al teatro y los arrebataron. Sufrieron por causa de Dios. Eran compañeros en la aflicción de Pablo. Vamos a ver otro texto. Romanos 16. Romanos. Capítulo 16, el último capítulo de Romanos, versículo 21. Dice, os saluda Timoteo, mi colaborador, aquí está Timoteo, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Mis parientes. Pero, ¿cuál es el título que se le da? Colaboradores, compañeros de ministerio. Versículo 22. Yo Tercio, que escribí la epístola, recuerdan que Pablo alguna vez dijo, mirad con cuán grandes letras os escribo. Él tenía un problema en la vista. Y el libro de Romanos lo dictó Pablo, pero lo escribió ¿quién? Tercio. Escribió la epístola. Versículo 23. Os saluda Gallo, hospedador mío. ¿Hospedador de quién? Miren, aquí mencionan a un hombre llamado Gallo, que era hospedador de quién? De Pablo. ¿Y de qué? De toda la iglesia. Os saluda Erasto. ¿Usted es hospedador? ¿O su esposa de pronto usted le dice voy a recibir a alguien? No, que eso está, no importa, arregle lo que más, pero hay una necesidad. Y las personas se dan cuenta si usted llega a un hogar y es bien recibido o hay cierta que por compromiso lo hice.
El hospedaje es importantísimo, hospedados los unos a los otros, dice el Señor. Dice, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Vamos a mirar Tito capítulo 3. Estoy mencionando hombres que están en esa lista, ¿no? Ya ahorita la vamos a leer rápidamente. Tito capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Hay otros pasajes, 2 Timoteo, capítulo 4, hay otro pasaje, bueno, creo que es este, y otro que menciona que habla de Timoteo, el discípulo amado, dice que a ninguno, ¿recuerdan ustedes? ¿Qué dice? ¿Tengo de qué? Del mismo ánimo y que se interese tan sinceramente por ustedes. ¿Usted tiene esa característica? Que tenga el mismo ánimo, amor por los hermanos y se interese, ¿qué? Sinceramente por las necesidades de otros. Ahí hay unos textos más, no voy a leerlos por falta de tiempo. Dice ahí, le acompañaron a 24. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico, Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Se detuvieron y permanecieron 7 días ahí. Vemos un grupo sencillo de personas como compañeros de ministerio de Pablo. Cuando Pablo inició estaba prácticamente solo, pero se fueron agregando personas. Y en nuestra vida de servicio al Señor vamos acumulando amigos también, compañeros, amados, como el hermano que me llamó y que está en otro país, pero duramos 1 hora hablando aproximadamente, consolándole, animándole, ¿cierto? Eso es parte de la obra. 4 huellas, rápidamente, ¿cuáles? Comunión, compromiso, cambio de planes, compañeros de ministerio. Eso nos ayuda para recordar algunas verdades, no es por una tarea ahí sin sentido, ¿no? Nos va a ayudar a recordar algunas verdades. Vamos a ver en segundo lugar, bueno, hay unos textos más, yo no sé si leerlos, son muchos textos. Salmo 119. ¿Cuánto tiempo me queda si queda? No, la verdad yo no miro el reloj, pero... No, si a mí me dicen tiene 1 hora, tomo 2, pero no quiero tampoco pasarme mucho más. Salmo 119, 63. O si no paramos y seguimos en 8 días, no importa. Dice, compañero soy yo, Salmo 119, 63. Compañero soy yo de todos los que... ¿Cuáles son sus compañeros? Usted ha visto que en las iglesias, sobre todo, bueno, no hay tantos jóvenes ahorita acá, pero sobre todo en los jóvenes se ve más eso, hay grupitos naturales. ¿Esos grupitos marcan algo o no? ¿Qué marcan? Hay compañerismo, intereses creados en cada grupo, ¿no? Y uno ve algunos muchachos que no son muy espirituales, que no son muy temerosos, ahí reunidos, hablando del chiste, la bobada, bueno, y otros que son más cercanos al Señor, que están, ¿qué? Armonizando, pensando en la obra de Dios, sirviendo al Señor. Y aquí el texto lo dice, en el Salmo que lo estoy leyendo, versículo 63, compañero soy yo, él, en primera persona lo dice el escritor, de todos los que tienen una característica. 2, tienen temor de Dios y guardan, son obedientes a Dios. ¿Usted es compañero de qué clase de personas creyentes? ¿O es más amigo de los incrédulos? Ahí podemos estar mirando eso, ¿no? No, hay otros pasajes, pero no tengo el tiempo. Si quieren, se los digo, Romanos 16:7, 2 de Corintios 1:7, Filipenses 2:25, 4:3, Hebreos 10:3, leamos Hebreos 10 al menos. Hebreos 10:32. Por tiempo lo hago, no quiero extenderme mucho más y falta todavía una parte. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de
padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser ¿qué? Compañeros. ¿De quiénes? De los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes, que eso es lo que más cuesta a veces, las cosas que tenemos, sufristeis lamentándose, llorando, quejándose, ¿por qué? ¿Ah? No, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesario que la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Que habla del tribunal de Cristo. Tenemos promesas preciosas en el cielo. Este mundo es tan pasajero. Yo le decía a los muchachos alguna vez en una reunión así con jóvenes, ¿cuántos años tiene? 30. Tranquilo, que eso ya te va a pasar. Vas a ser viejo como yo. Pasa rapidísimo el tiempo, rapidísimo. Y si en Eclesiastés viene un consejo a los jóvenes, ¿cuál es el consejo? Acuérdate, ¿cuándo? Antes que vengan los días en los cuales digas en ellos no tengo contentamiento. Y después viene capítulo 12 y habla de la vejez, ¿no? Cuando venga, y habla hasta los endechadores, ¿no? Cuando ya los endechadores están dando vueltas y el muerto está que ya da el último suspiro, ¿no? Y habla de la muerte. Pero después de la muerte el creyente es espectacular. Aunque este hombre interior se va a ¿qué? El hombre exterior, perdón, se va desgastando. El interior, ¿qué va pasando? De día en día. Algún día vamos a estar con el Señor. Algún día. Así que aprovechemos este tiempo de oportunidad para dar testimonio del Señor. Y los que son fuertes físicamente todavía, vale la pena hacerlo. Vale la pena hacerlo, ¿no? Vamos a ver las 12 M's de capítulo 20. Volvamos al capítulo 20. Y tiene que ver con lo que hoy hicimos. Hechos, capítulo 20. Vamos a mirar versículo 7, la primera parte de capítulo 20, versículo 7. Dice, el primer día de la semana. ¿Sí? El primer día de la semana, ¿cuál es? Domingo. Muchos dicen, ay, es el primer día de la semana, hablando del lunes, porque hablan de la parte laboral. No, la Biblia dice, la historia dice y el mundo dice que el primer día de la semana es domingo. Quedó establecido hace 2000 y pico de años, antes no era así. Porque Cristo dividió la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo. El domingo, ¿qué sucedió en el pasado, hace más de 2000 años? Cristo resucitó y marcó algo diferente. El primer día de la semana debemos recordar la resurrección de Cristo, ¿sí? Y dice aquí que el primer día de la semana sucedió algo, o se hace algo más bien. Reunidos los creyentes, los discípulos, no se refiere a Pablo, Pedro, no, los discípulos del Señor. Todos somos discípulos, eso lo hemos hablado en los discipulados, los que hemos estudiado un discipulado, ¿no? Discípulos de Dios. Todos los creyentes somos discípulos de Dios. Aquí no está hablando de los discípulos, Pablo, Pedro, no, está hablando de los creyentes, mejor dicho. El primer día de la semana, reunidos los creyentes para hacer una actividad, celebrar algo. ¿Qué cosa? La cena del Señor. La cena del Señor. Yo quiero dar un repaso rápido, por eso aceleré y quité unos textos que todos son de mucho valor, pero no quiero dejar de enseñar esto con detalle. Dios es Dios y Dios desde la antigüedad siempre ha buscado que el hombre reconozca que Él es Dios. Juan capítulo 4, versículo 4 creo que dice, Dios está buscando adoradores, pero es necesario que ese adorador le adore en espíritu y en verdad. Lo que más desea Dios es ser adorado, y lo que más pide Dios es ser ¿qué? Reconocido como Dios. Y eso lo pide Él. A nadie jamás daré mi honra, dice. Dios sí pide y desea con todo su ser adorado por sus hijos. Es más, tuvo mucho cuidado desde la antigüedad, y vamos a ver unos textos muy rápidos. Deuteronomio capítulo 6, con Israel primeramente, que fue el primer pueblo con el que hubo un trato más directo.
Antes de Israel también Dios tuvo un trato con el hombre, pero no voy a mirar todo esto, si no, no alcanzamos. Pero quiero mencionar con Israel por lo menos. En capítulo 6, Dios le prometió a Israel que le iba a dar una tierra, ¿sí? La tierra de Canaán. Se la dio en posesión. Cuando Abraham creyó a Dios, primero en capítulo 15 él creyó, se fue ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, a un lugar donde no sabía dónde quedaba siquiera, pero por fe. Y en capítulo 18 confirmó su fe y fue cambiado su nombre a Abraham por Abraham. ¿Padre de qué? De multitudes. Y en capítulo 6 de Deuteronomio, ya con la nación de Israel, vamos a ver versículo 5 hasta el versículo 9, algo interesante aquí. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Génesis 1:27, ¿recuerdan? Y dijo Dios, singular, hagamos plural, Padre, Hijo y Espíritu. Dios es uno solo, en tres personas. Esa es una verdad en la Biblia. La Trinidad palabra como tal no aparece, pero la verdad de la Trinidad sí está constantemente desde Génesis. El Padre, el Hijo y la persona del Espíritu Santo. Quien ilumina, ahora lo que estoy enseñando, es el Espíritu Santo que les enseña a ustedes, no soy yo. Sí, yo expongo la Biblia y Él es el que me ilumina a mí. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es Dios, ¿sí? Dice ahí: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es la declaración de fe de los judíos. Y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás como señal. Versículo 9: las escribirás en los postes de tu casa. Mucho cuidado de olvidarte de Dios, y enséñale a tus hijos y que los hijos le enseñen a los otros hijos, y así sea una cadena. Es importante, Dios desea que el pueblo de Israel siempre lo tenga presente. Y hubo algo que Dios hizo, en lo cual estos días pasados he estudiado más o menos un buen tiempo. Fue el arca, ¿sí? No el arca de Noé, sino el arca del pacto. El arca del pacto era una manifestación de comunión con Dios. Y en Éxodo dice: y allí estaré contigo. Y en el arca, ¿se acuerdan del tabernáculo? Creo que casi todos hemos estudiado eso, ¿no? Voy a mencionar nomás. Estaba primero el patio de los gentiles afuera. Luego, los gentiles no podían entrar. De ahí para más adelante. Luego estaba ¿qué? El lugar santo. Y más adentro. Y había una división, una cortina que era una piel de un animal gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba una mesa, ¿sí? Y estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto había tres cosas, ¿recuerdan ustedes? ¿Cuáles? La vara de Aarón que reverdeció, eso nos hace recordar la rebeldía de los hijos de Coré y cómo murieron. Y reverdeció fue la de Aarón, porque decía: no, ¿cómo va a gobernar tal persona? Todos somos aquí príncipes y podemos hacer liderazgo por envidia, ¿no? Y Dios juzgó murieron muchos por eso. Estaba ahí el arca. Y lo que Dios quería era que el gran sumo sacerdote entrara ¿cuánto? Una vez al año a ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Por el pecado de él y por los del pueblo, ¿sí? Ahora, Dios instruyó en Éxodo que se hiciera así, pero sucedió algo. Tanto, ¿recuerdan ustedes un hombre que era juez, sacerdote y rey llamado Elí? Elí tenía dos hijos que eran ¿qué? Perversos, malos, no tenían temor de Dios. Y Elí, cuando vino la noticia por la guerra con los filisteos que murieron sus hijos, le llegó la noticia y se enteró que se habían llevado el arca del pacto. Se habían llevado el arca del pacto de ahí. Y se fue de espaldas y murió desnucado, porque era gordo, dice, tenía 92 años, Elí. Y primero le dieron la noticia que sus hijos habían muerto y era de esperarse, eran perversos. Pero Samuel, un hombre de Dios, tuvo dos hijos que también eran ¿qué? Malos.
Y todo ese tiempo se descuidó la adoración. Todo ese tiempo se descuidó la oración. Después, no voy a explicar todos esos detalles. A mí me encanta, he estudiado esos temas muchísimo. Bueno, muchísimo no, lo he estudiado. Muchísimo nunca es muchísimo. Después de eso, ¿qué va a pasar? Vino un rey llamado Saúl. ¿Por qué querían rey? ¿Recuerdan ustedes por qué querían rey? Querían ser como las otras naciones. No querían una teocracia. Obviamente por el mal testimonio de liderazgo que estaban los hijos de Samuel, en este punto literal, los hijos de Samuel eran extorsionadores, ¿sí? Y la adoración estaba en ceros. El pueblo de Israel no estaba adorando a Dios. Y durante 40 años de Saúl, que era un impío, él mismo antes de morir dijo, he hecho ¿qué? Neciamente, era un necio. Él no creía en Dios. Él murió y vino ¿quién? David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Él pecó feísimo en cosas, se arrepintió, Dios lo perdonó, pero el texto, o más bien las escrituras nos dicen que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y algo que vio David como rey, sin ser sacerdote, era que estaba descuidada la adoración a Dios. Y como él tenía un corazón que armonizaba y palpitaba al mismo corazón de Dios, al mismo ritmo del corazón de Dios, dijo, no, hay que volver, ¿sí? Hay que traer la adoración, y él construyó una casa espectacular para él y después una tienda para traer el arca y para poder nuevamente hacer los sacrificios y para nuevamente poder estar adorando a Dios a la manera que Dios quería. Es un resumen de resúmenes, pero les quiero leer algunos pasajes en Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas, que es un texto que estudié hace poco y quiero compartirlo con ustedes. Capítulo 16, Primera de Crónicas, capítulo 16. David quiso traer el arca, pero no lo hizo a la manera de Dios. Y la obra de Dios hay que hacerla a la manera de Dios. Y murió Usa, creo que se llama, Usa, por haber tocado el arca, porque la traían en animales, como hicieron los filisteos. A los filisteos pensaban y tomaron el arca como un amuleto, dijeron no, nos va a ir bien, y resulta que les dio unos tumores, ¿sí? Y por esos tumores devolvieron el arca con unas vacas que tenían recién bebecitos, dejaron sus bebés ahí, las vacas llevaron el arca y corrieron y llegaron a un pueblo de Jerusalén. Y David cometió el error de no averiguar bien las cosas y mandó traer el arca a Jerusalén. ¿Que era bueno que lo trajera a Jerusalén? Sí, Jerusalén es el centro de adoración del pueblo de Israel. Pero él lo hizo como lo hacían los judíos, con animales. Y en Éxodo hay instrucciones claras de que debían ser los sacerdotes y habían unas varas que estaban para cargar. Después cuando aprendió eso, porque hubo una mortandad también, ya lo hizo a la manera de Dios y llegó y se regocijó. Y en Primera de Crónicas tomó a los levitas, que eran los levitas los que hacían el ministerio sacerdotal, los sacrificios, que ya estaban 70 años, escuchen bien, descuidado la adoración a Dios. Y hay iglesias que han descuidado la adoración a Dios, ¿sí? 70 años. Y Dios dejó claramente establecido en Éxodo 22, creo que es, y hay otros pasajes de Éxodo que dejó establecido cómo se debía adorar. Y aquí en Primera de Crónicas, ya David habiendo averiguado, ¿sí? Dice el versículo 1, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda de David había levantado para ella, y ofrecieron ¿qué? Holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Versículo 4, y puso delante del arca de Jehová ministros de levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Y durante todo el tiempo de David hicieron así, día tras día. Y lo que primero David quiso restablecer, en el versículo 4 lo dice, para que recordasen, es hacer memoria de cómo Dios los había librado a ellos. La Pascua, que es una fiesta de los judíos, ¿para qué es? ¿Para qué? Para recordar qué cosas. De la esclavitud en la que estaban oprimidos por los egipcios. Y entonces la fiesta de la Pascua hacía una recordación de cómo Dios con mano fuerte y poderosa los libró y los puso en libertad. ¿Sí o no?
Y Dios quería que lo hiciera Israel constantemente. Durante 70 años dejaron eso de lado. Llegó David y volvió el tiempo en el cual obedecieron a Dios. Para que recordasen, pero también para que confesasen. La palabra confesar significa en el hebreo exaltar y declarar la grandeza de Dios. Y lo hacen a Jehová. La palabra Jehová significa el eterno Dios. ¿Qué significa eso? Dios no fue creado, Dios existe desde siempre, el sempiterno Dios, y para siempre. Cuando Dios hizo la tierra, no existía la tierra, comenzó el tiempo. Cuando Dios lo hizo a usted, nosotros no existíamos. Yo ya tengo de ser concebido hace 62 y pico de años, y esa es mi vida, pero mi alma es eterna. Pero la diferencia grandísima, obviamente, de cualquiera de nosotros con Dios es que Él existe desde siempre, Él es eterno, el alfa y la omega, el principio y el fin. Nosotros somos eternos en cuanto a que ya no va a haber final para nuestras vidas. Vamos a morir físicamente y después vamos a estar en la eternidad. Algunos van a estar en el cielo, otros en el infierno. Pero el alma de las personas es eterna, aunque tiene un comienzo. La creación tuvo un comienzo, Dios no tuvo comienzo. Dios existe por sí mismo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces aquí lo que está diciendo, que loen a Jehová, el eterno Dios. ¿Sí? ¿Por qué quiero recalcar eso? Porque en el tiempo de recordación era importante para Dios, y es importante para Dios que se le reconozca lo que Él es. Y Él pide de sus hijos que hagan recordación, que confiesen y que loen a Dios, que le den el loor a Dios. Y vamos a leer ahí en Primera de Crónicas, el capítulo 16, versículo 5, dice: Asaf el primero, el segundo después de Zacarías, y habla de estos hermanos que tocaban instrumentos de música para que cantaran salmos, un salmo que compuso, él tomó de varios salmos, ¿sí? Para que cantaran estos hermanos, para que tocaran en el pueblo de Israel. Y en el versículo 28 de esos salmos, dice, versículo 27, alabanza y magnificencia, habla del esplendor, de la gloria y la majestad delante de Él, poder y alegría en su morada. Versículo 28, dice así el cántico, compuesto por David, guiado por estos cantores que están ahí, Asaf, el líder de todos ellos, después está Zacarías y otros nombres ahí que estaban haciendo esa parte. Dice: tributad a Jehová, familias de los pueblos, dad a Jehová gloria, poder, dad a Jehová la honra debida a su renombre, es la idea, en su honor. Traed ofrenda y venid delante de Él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Acercarse a Dios para adorarle. Escuchen bien, Dios diseñó esto, dio instrucciones a Moisés, Éxodo, de que los levitas eran aquellos que iban a dirigir al pueblo en la alabanza, en la recordación, ¿sí? Dios dio instrucciones, como por ejemplo que mencioné la Pascua. La Pascua es una fiesta ¿de quién? De los judíos, no de la iglesia, para recordar cómo Dios los sacó de la esclavitud y puedan gozarse del poderío de Dios y su amor para con su pueblo y la nación de Israel. Y miren lo que Dios pide, y eso es para todas las dispensaciones, versículo 29, dad a Jehová la honra debida, ¿a quién? A su nombre. Ahora, cuando usted se acerca a Dios, ¿lo hace para adorarle? ¿O más para tener un beneficio? Cuando usted ora a Dios, cuando se acerca a Dios, estoy seguro que todos lo hemos adorado, pero ¿cuál es el énfasis? Miren lo que dice el texto: traed ofrenda y venid delante del versículo 29 al final, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. ¿Hemos rebajado el estándar que se debe en la oración? Primero, ¿qué concepto tiene usted de Dios?
porque estábamos hablando del eterno, ahí mencioné acerca de eso, el eterno Dios, el sempiterno Dios, no es menos que eso. Unas palabras para mencionar de Dios: es el alto, es el sublime, es el Señor, es el eterno, es grandísimo, es glorioso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es Dios. Pero enfatizamos más en pedir que dar. Y en el versículo 29 dice: dad a Jehová la honra. Y en el tiempo de la cena, Dios diseñó la cena, y la cena, la iglesia primitiva lo que hacía era tomar salmos, recordar Isaías capítulo 53, como Cristo nos dio vida eterna, y recordar los hechos maravillosos de Cristo a favor de la iglesia. Israel debía recordar los hechos maravillosos de Dios al librarlos de la esclavitud de Egipto, recordarlos con la palabra de Dios, ¿sí? Y dice ahí el texto algo interesante: en la hermosura ¿de qué? De su santidad. ¿Para Dios es hermosa la santidad? ¿Y para usted es hermosa la santidad? Eso es un pantallazo. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, que es lo que nos compete como iglesia, y miremos un poquito en cuanto a eso. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Cuando el Señor se reunió con los apóstoles, con los creyentes en el aposento alto, recordaron la última Pascua, ¿sí? Pero estableció la cena del Señor. Y dice ahí, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor, Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, ¿esto es qué? Entonces, ¿el pan qué recuerda? No como enseñan los católicos, que es la transubstanciación, que dicen ellos, que estamos comiendo el cuerpo de Cristo. No, es una representación de cómo fue molido, como dice Isaías, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Mas el herido fue por nuestras transgresiones. Y dice aquí: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto. Eso hace referencia al pacto en Jeremías capítulo 31, donde dice que les daré un corazón nuevo, el nuevo pacto que es con la iglesia. Y dice: todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, ¿qué hacemos? Hasta que Él venga. Entonces, hay un límite. ¿Vamos a celebrarlo hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga. Hay una promesa que Cristo va a venir, va a ir hasta las nubes, vamos a ser trasladados y va a haber un encuentro en las nubes con el Señor. Eso se llama el arrebatamiento de la iglesia. Hasta ese día hay un mandato de parte de Dios de que recordemos la obra de Cristo, ¿sí? Versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno. O sea, cuando vamos a partir el pan, que la idea es partirlo porque nos recuerda cómo el cuerpo de Cristo fue molido por nuestros pecados, y tomar la copa, entonces debemos recordar que dice aquí el texto: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, hacer diferencia, sin distinguir, no está hablando del pecado solamente, está hablando de entender por qué Dios diseñó que hiciésemos la cena del Señor. Valga la redundancia al hablar del Señor. Dios diseñó la cena del Señor para que recordemos la cruz, que tengamos gratitud y tomemos textos que hablen de esa recordación. No solamente que vamos a tomar el pan y lo comemos, sino que hombres en comunión se puedan levantar y decir: mire, Isaías dice esto, por su llaga fuimos nosotros curados. Y ese pan nos recuerda que la obra de Dios
en la cruz, porque el propósito de la cena es recordar, y para recordar tenemos que tomar las escrituras y no solamente mencionar que fue el cuerpo de Cristo entregado, sino recordar puntualmente textos que hablen de esa verdad. ¿Me están siguiendo? Dice el texto además, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, sin examinarlo, sin distinguir, sin hacer la diferencia, el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Habla de morir físicamente por comer de una manera sin siquiera pensar, primero si no estoy en comunión con Dios y participar. Y Dios sabe y conoce todo, ¿cierto? Su vida y mi vida la conoce con detalle, porque una de las características de Dios es su omnisciencia. Él está en todas partes, así que Él está aquí con nosotros ahorita, pero también está cuando usted esté trabajando y de pronto haciendo cosas indebidas. Ahí está Él. Y Él conoce también ¿qué? Todo. Él conoce nuestros pensamientos. Así que cuando partimos el pan, tomamos la copa, estamos recordando la obra de Cristo, pero debemos de hacerlo de la manera que correcta. ¿Está claro eso? Ahora vamos a mirar Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. A ver, se me perdió Juan. Vamos a mirar versículo 19 al 20. Dice, cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, esto es un evento que sucedió cuando Cristo resucitó de entre los muertos, que lo había profetizado. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Sí? El día en el que el Señor Jesucristo resucitó, ¿fue qué día? El domingo. El día que se celebra la cena del Señor, ¿cuándo es? El domingo, cuando la iglesia se reúne. Dice el texto, Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Primera de Corintios 16, 2, estoy corriendo un poquito. Quiero terminar esta parte. Capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, ¿primer día de la semana es cuándo? Domingo. Cada primer día de la semana, cada uno, es individual, de vosotros ponga aparte algo, la ofrenda, según haya prosperado. La costumbre, desde Hechos, capítulo 2, que lo leyó don Manuelito hoy, y perseveraban en ¿qué? La doctrina, la comunión, el partimiento del pan, las oraciones también, el partimiento del pan. La iglesia primitiva celebraba los días domingos su reunión, como lo hacemos nosotros. Se reunía y se sigue reuniendo la iglesia los días domingos, recordando la resurrección de Cristo. Y la cena del Señor la celebraban con regularidad las iglesias habló de los diferentes lugares de la iglesia primitiva, cada primer día de la semana. Y cada primer día de la semana se celebraba la cena de la manera que, recordando la obra de Cristo, ¿sí? También recoger ofrendas y estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que es la costumbre en la iglesia. La observancia de la celebración de la primera semana, primero la corrobora la Biblia, como lo estoy haciendo. Segundo, la historia. Hay algunos y más nombres, pero los que han leído comentaristas, Ignacio, Justino Mártir, Ireneo, ¿sí? Hablan de que la iglesia primitiva se reunía los domingos y los domingos celebraban la cena y había la enseñanza de la palabra de Dios. Se recogían las ofrendas. Esa es la directriz que Dios da a la iglesia. Entonces vimos en esta primera M el modelo de Dios para la iglesia, ¿sí? En último vamos a ver rápidamente el mensaje de Pablo. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 7 en adelante. Se reunieron en una casa.
¿sí? Lo voy a leer rápido porque el tiempo no va para mucho más. Dice la parte B, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí cuando la palabra discurso en el griego significa que él predicó la palabra de Dios. Lo que estoy haciendo yo, lo hacía Pablo y les hablaba acerca de Cristo, les hablaba del tema que pues de pronto se ha planteado, no sabemos, no lo menciona la Biblia, pero lo que él hizo fue una exposición de la Biblia. Y dice que lo alargó, no como yo me he alargado mucho más, ¿sí? Alargó, dice el escritor aquí, versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos, era un tercer piso. Lámparas, ¿cómo se imaginan las lámparas ustedes? ¿Como las que tenemos acá? ¿Qué eran? Antorchas. Y al prender antorchas, y había mucha gente, porque era una casa grande, ¿sí? Al prender antorchas, ¿qué sucede? Hay calor. Y cuando hay calorcito, ¿qué sucede? Da sueño. ¿Sí? Eso fue lo que pasó gráficamente. Vamos rápidamente a leer el versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, ¿sí? Por cuanto Pablo disertaba largamente, la palabra disertar significa decir por completo. ¿Qué significa eso? Que Pablo tomaba de un texto y a otro y complementaba y daba una verdad bíblica. No es que leía un texto ahí aislado, sino que él enseñaba esa verdad porque lo acomodando, que dice la Biblia, lo espiritual a lo espiritual. Hay que tomar los textos y confirmar esas verdades. Dice que sucedió algo. Vencido del sueño, cayó del tercer piso, abajo, y fue levantado muerto. Versículo 10. Vamos rápido. Entonces él está predicando, ¿cierto? ¿Hasta qué hora estaba predicando? Hasta la medianoche. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque ya no iba a estar más con ellos. Era la última vez que iba a estar con ellos. Descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis. La palabra alarmar significa no os perturbéis, no hagan tumulto. Porque ¿qué pasó? El niño se cayó y ¿qué haría usted? Correr a mirar qué pasó. Y estaban todos ahí, Pablo con el niño y todos alrededor. Ese es el gráfico del pasaje. No hagan tumulto. Versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comido, conversó. Aquí cambia, ya no es predicar, sino conversar. ¿Ven la diferencia? Después de haber subido, o sea, ¿qué pasó? A medianoche se cayó el niño. Dios le dio vida a través de Pablo, porque había muerto. Y cuando subió, partieron el pan y comieron. Celebración de la cena. Después dice, habló, que es conversar largamente hasta el alba, y así salió. Ahora, conversar es diferente a predicar. Yo recuerdo cuando nos veníamos de Argentina, se me ocurrió eso, lo tomo como ilustración. Tuve 3 discípulos especiales que ellos quedaron encargados de la obra que Dios permitió que se comenzara en ese lugar. Y estuvieron unos días antes de, yo vivía en el Instituto Bíblico, y fueron a visitarme 3 varones. Uno de ellos ya murió, está con el Señor, un buen hombre, y conversamos. Me preguntaban cosas de la Biblia, me preguntaban qué íbamos a hacer ahora, y el tiempo se fue, no dormimos en toda la noche. Toda la noche la pasamos, ¿qué? Conversando de la Biblia. Y con Pablo me imagino que estaban preguntándole, bueno, tú te vas a ir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal? Este texto es bonito, ¿no? ¿Qué significa este texto que yo todavía no lo entiendo? Entonces fue una conversación, no fue una predicación. Hasta la medianoche fue predicación. Después de la resurrección de este chico, ¿cómo se llama? Eutico, comieron, celebraron la cena y comenzó una conversación larga hasta el alba. Espectacular. ¿Usted se ha sentado con algunas personas a leer la Biblia y a preguntar cosas? Fue algo así. Fue algo así. Dice, y habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados.
Del versículo 13 al 16 les queda como tarea leerlos. Salieron de Troas, llegaron a Jerusalén, ¿sí? ¿Y qué iba a llevar a Jerusalén según lo que nos enseñó Jaime? Una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Yo me acuerdo cuando hubo la pandemia, habían hermanos que perdieron sus trabajos. Yo no tuve miedo en la pandemia, la verdad les digo, creo que los que me conocen, yo salí y entraba pues obviamente con responsabilidad y cargábamos en el carro mercados para algunos hermanos que sabíamos que estaban por necesidad. Y de aquí de La Serena, don Víctor, un hermano querido que no está ahora, está en otra ciudad, es el papá de esta chica que está en Turquía. Él dio una ofrenda, ¿sí?, para un hermano que está en una situación muy difícil. Yo canalicé para que le llegara a él. Un hermano muy querido de nuestra iglesia dio como 10, como 15 mercados y repartimos unos para Suba, otros para La Serena, de hermanos que sabíamos que tenían necesidad. De aquí otros hermanos también dieron algo y yo me encargué también de repartir para algunos hermanos, ¿cierto? Y en Jerusalén pasó algo así. Había una situación muy difícil de pobreza por la persecución a la iglesia de Jerusalén, como al punto que vendían sus propiedades, que eso no es para hoy en día, se toma fuera de contexto, por causa de que era terrible la persecución para la iglesia en Jerusalén y la pobreza era extrema. Y entonces la iglesia de Antioquía, sí estoy diciendo Antioquía, ahorita dije otra, Macedonia, me equivoqué. La iglesia de Antioquía dio ofrendas para Jerusalén, ¿sí? Y cuando ustedes estudien Santiago, viene en el contexto de Santiago capítulo 1, versículo 1, que dicen los hermanos que están en la dispersión, o sea, perseguidos por el hambre, perseguidos, los querían asesinar por ser creyentes, y entonces la iglesia se solidarizó, la iglesia de Antioquía con la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia del Señor, nosotros tenemos una relación muy cercana con Suba, como iglesias, y es bonito que ojalá que hasta cuando Cristo venga esa relación se mantenga y esa solidaridad en el Señor, ¿no? No, tristemente no con todas las congregaciones por doctrina, hoy en día no era como al comienzo, ¿no? La iglesia primitiva era la doctrina de los apóstoles, pero hoy en día están los mormones, bueno, no quiero hablar de eso, o hay hermanos que no son realmente temerosos de Dios, no podemos tener comunión con ellos, tampoco para estar hablando de ellos, ni mucho menos, no es mi interés, pero sí es muy importante la comunión. Ahí pueden ustedes leer los textos, por tiempo no puedo hacerlo. Voy a pedir a Manolito si por favor nos guía en oración para terminar. Dios les bendiga, hermanos. Bueno. Padre Santo, gracias te damos por este día, por esta mañana, por esta tarde que ya comenzó, Señor, porque nos has permitido alabarte, glorificarte, exaltar tu santo nombre, Señor, tener esa comunión, Señor, que tú demandas de cada uno de tus hijos, Señor, en amor, Señor, estimulándonos al amor, exhortándonos al amor los unos con los otros, Señor, orando los unos por los otros también, Señor, también ofrendando, Señor, de las bendiciones que tú nos das, Señor, para todos aquellos que están padeciendo necesidad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque es tu palabra la que nos enseña y nos lleva a tener este sentir en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Señor, te damos gracias por tu bendita y santa palabra, por tu Santo Espíritu, Señor, porque cada día, Señor, somos exhortados, consolados y edificados a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que haces en esta tu iglesia, lo que estás haciendo y lo que harás, Señor. Padre Santo, para ti, Señor, sea siempre la honra, la gloria y la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.